Les bendiga, hermanos, gracias por sintonizarnos. Es un privilegio de parte de Dios el poder compartir la palabra. Esperamos en Dios que la palabra que hoy vamos a compartir de alguna manera provoque crecimiento espiritual en todos nosotros. El Señor en su misericordia dejó la palabra escrita para que los vasos que Él de antemano preparó para gloria sean edificados y conozcan la razón para la cual fueron escogidos. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, sabiendo, Dios poderoso, que tu palabra es alimento, Padre, para todos los que tenemos que ir creciendo, Padre amado, para que la salvación esté en nosotros como una prioridad. Perdónanos por nuestros pecados, perdónanos, Padre, por todo aquello que tú sabes que no te agrada y nosotros consciente o inconscientemente lo hacemos. En el nombre de Cristo Jesús, perdónanos. Danos el privilegio que tu Espíritu Santo, Señor, por la misericordia tuya, esta noche tu palabra, Señor, se convierta en un enorme peso de gloria para nosotros. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos estado en la línea de compartir, hermanos, quiénes son los que van a recibir de parte de Dios la maravillosa experiencia de ser transformados. Y nos hemos apoyado en textos bíblicos, como por ejemplo el capítulo 1, verso 1 de Apocalipsis, ¿se recuerda? Hablábamos ahí que es importante que tengamos la misma similitud o la misma semejanza de un hombre, el apóstol Juan, que como consecuencia de haber dado testimonio de la palabra de verdad y haber dado testimonio de Jesucristo, esto le dio el beneficio de parte de Dios de que el verso 1 del capítulo 1 de Apocalipsis se hiciera en él una realidad. O sea, él calificó para esa información. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para anunciar a sus santos o a sus justos o a sus siervos las cosas que han de acontecer pronto, enviándolas por medio de su ángel a Juan que, dice el verso 2, dio testimonio, a Juan que evidenció, a Juan que manifestó y expresó quién era Cristo. Veamos el verso para que la escritura nunca va a estar de más, nunca. Todas las palabras podrán ser repetidas muchas veces, infinidad de veces, y a todos nos conviene. ¿Cuántas veces hemos oído la palabra que si la palabra estuviera en nuestra memoria todo el tiempo, ya estuviéramos saturados del conocimiento intelectual de la Escritura? Y para el Espíritu Santo sería más fácil entonces darnos este modo de vida. O sea, la posibilidad hace la plausibilidad y la plausibilidad es la realidad. Analícelo. Ahora con eso de que uno puede consultar automáticamente en internet las palabras, la posibilidad hace la plausibilidad y la plausibilidad se refleja en la realidad. Ese no es un trabalenguas. Busque qué es plausibilidad y va a ver usted que toda posibilidad puede ser plausible. Y cuando algo es plausible, entonces hace una realidad impactante, impresionante y da que decir favorablemente o negativamente también. Mire pues, dice el verso 1 del capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, y las declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Hemos dicho varias veces ya que la palabra siervo es la palabra doulos. Esta palabra habla de esclavitud, esta palabra habla de dependencia, esta palabra habla de estar encadenado, esta palabra habla de estar atado. La palabra doulos habla de estar encadenado. Esta palabra
doulos es una palabra impresionante porque habla de esclavitud voluntaria. Esta palabra, hermano, habla de subordinación, habla de sujeción, habla de esclavitud. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a sus doulos, a los que voluntariamente se han atado, se han sujetado, se han hecho partícipes voluntariamente del plan original de Cristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, esta palabra, manifestar es otra palabra que tenemos que mencionar, deiknuo, así es en griego, deiknuo. Esta palabra quiere decir mostrar, manifestar, evidenciar, hacer patente, hacer visible. O sea que cuando dice manifestar quiere decir deiknuo, en D-I-K-N-U-O, deiknuo. Esta palabra quiere decir, vuelvo a repetir, manifestar, evidenciar, hacer patente, hacer evidente, materializar una información. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, para hacer evidente, patente, para hacer tan real algo sobre las cosas que han de suceder pronto. Esta palabra pronto es una palabra bien interesante, hermanos, porque es la palabra en griego tajos, que quiere decir mostrar en un tiempo breve. Alguien dirá, pero ya hace más de 2000 años, sí, pero para Jesucristo, para Dios, para el Espíritu Santo, para el Padre, 1000 años son como una de las vigilias de la noche, y una vigilia de la noche tiene 3 horas. Entonces el tiempo cronológico no aplica en el plan eterno de Dios. O sea, el kairos no tiene tiempo, mientras el cronos sí. El cronos está marcado por tiempos, segundos, minutos, qué sé yo, horas, años, meses, semanas, lustros, décadas, centurias, pero Dios no está sujeto al tiempo. Entonces, los tiempos finales empezaron, según la profecía del capítulo 2, verso 28 de Joel, el profeta Joel, empezaron cuando el Espíritu Santo apareció sobre la tierra. Cuando Él entra a la tierra, es la profecía en los postreros tiempos, será derramado el Espíritu Santo. Y ahora que estamos en los tiempos finales, también estamos a punto de ver cosas gloriosas y maravillosas y majestuosas, porque Dios va a mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Veamos las características propias de Juan. Usted estará pensando, eso lo hemos visto un montón de veces, pero Filipenses capítulo 3, lo ponemos, David, capítulo 3, verso 1, mire lo que dice. No importa las veces, de cientos de veces que repitamos los textos. La idea es que tomemos conciencia del texto. Cuando tomamos conciencia del texto, le damos un espacio al Espíritu Santo para que esto cobre en nosotros realidad. O sea, en otras palabras, la posibilidad de un texto hace plausible la realidad evidente del mismo. Quiere decir que todos estamos expuestos a la palabra y la podemos hacer una palabra impactante, impresionante, de alto peso y de alta definición para nosotros, y esto va a mostrar una realidad inmediata. Veamos, dice el capítulo 3, verso 1 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. ¿Verdad? A mí no me molesta escribir las mismas cosas para beneficio de todos, porque esto le da la seguridad a uno que entre más la escritura se oye, más razones manifiestas tiene de hacerse algo plausible, algo de impacto, algo que provoque la palabra luz, algo que provoque la palabra sal, algo que provoque la palabra estar fundamentado sobre la roca que es Cristo, algo que provoque la palabra que estoy confiando, estoy apoyado y estoy esperando únicamente en Dios. Es muy dado a que siempre usamos textos como
como eslogan, ¿ah? Y el texto como eslogan en un momento de adversidad nos parece algo impactante. Solo pasa el problema, solo pasa la adversidad, solo pasa la dificultad. Y aquel texto eslogan se queda para compartirlos con otros que pasen en situaciones iguales. No es malo, el punto no es si es malo o es bueno. La cosa es que los textos tienen que quedarse en nosotros como nuestra propiedad. ¿Por qué como nuestra propiedad? Porque somos cartas abiertas, porque en nosotros se ha escrito la palabra no con tinta, sino con la mano del Espíritu Santo y con la sangre de Cristo Jesús. Miren lo que dice el verso 2 del capítulo 1 de Apocalipsis. Esto lo hemos visto, hermano, fácilmente unas 1000 veces, digo yo, solo nosotros en Monte Gerizim, en los estudios de lunes, que pasamos casi un montón de años estudiando. Dice, a Juan su siervo, dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dijimos que la palabra testimonio era la palabra martureo en el griego, era la palabra martureo, que quiere decir ser testigo. ¿Ah? Ser testigo quiere decir alguien que atestigua, quiere decir alguien que declara, quiere decir alguien que hace de manifiesto, alguien que evidencia la experiencia que ha tenido. Fíjese, hermano, que un testigo puede ser desde el punto de vista legal muy importante. Un testigo puede salvarle la vida a alguien o salvar de que alguien vaya a la cárcel. Un testigo que da los detalles de algún acontecimiento cuando se está haciendo injusticia contra una persona, esto es interesantemente impactante. Yo me recuerdo una vez que tuve problemas serios, que me estaban inculpando de algunas cosas que no eran ciertas. Un testigo logró, el testigo, que por su exposición tan detallada de los acontecimientos, bueno, fue Dios el que me respaldó definitivamente, pero Dios usó ese testigo para que yo saliera absuelto. Si ese testigo no hubiera aparecido, no hubiera salido absuelto. ¿Por qué sale esto a colación? Porque un testigo es alguien que evidencia patentemente la realidad. Es alguien que la realidad es tan plausible, ¿ah? La realidad es tan plausible, tan impactante, tan determinante, que provoca de alguna manera influencia sobre las demás situaciones que puedan darse. Y en este caso, sobre las personas que nos ven actuar, que nos ven conducirnos. Leamos los versos. Dice el verso 3 del capítulo 1 de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra guardar ahí es la palabra tereo. Esta palabra la hemos visto varias veces porque quiere decir que es alguien que, por lo que conoce, ha levantado de él un argumento poderoso y fuerte que lo hace poner en práctica las cosas de las cuales es testigo. Mire hasta dónde quiere llevarnos Dios cuando ha dejado al Espíritu Santo. Dios, para garantizar que nosotros íbamos a duplicar las enseñanzas de Jesucristo, deja al Espíritu Santo para que nos muestre, para que nos convenza de la verdad. En otras palabras, el gran restaurador por excelencia, que es el Espíritu Santo, porque Jesucristo lo que hizo la obra gloriosa de cancelar la muerte, de cancelar el sepulcro, de cancelar definitivamente el que el hombre fuera condenado para eternidad. Jesucristo, cuando vence al enemigo, lo vence porque se plega a la instrucción del Padre. O sea, él se convirtió en un esclavo. Lo hemos estado viendo las últimas 4 veces que hemos predicado. Él se convierte en un esclavo evidente, y él tiene que ir hasta la muerte y muerte en cruz. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 2, solo para afirmar lo que estamos diciendo. Recuerde pues, el Espíritu Santo es un restaurador. Él va a poner en orden la función del Dios Espíritu Santo. Viene desde que estamos en Génesis 1:1. La tierra estaba desordenada y vacía, todo estaba en caos, pero el Espíritu de Dios se movía sobre toda ese gran caos. ¿Ah?
Acto seguido el Padre dijo, hágase la luz, y el Espíritu Santo estaba presente. Separa las tinieblas de la luz, y el Espíritu Santo estaba presente. Y vio Dios que la luz era buena. O sea, no que él no supiera que era buena, sino que está enseñándonos Dios que la luz, porque recuerde que hasta el verso 14 y el verso 15 Dios hace las lumbreras, el sol y la luna, las estrellas. Aquí la luz a la que se refiere es demarcar definitivamente un área de tiniebla impenetrable al estilo de la tiniebla que los egipcios vieron cuando hubo aquella tiniebla terrible en Egipto, que dice que nadie se pudo levantar durante el tiempo que hubo tiniebla, porque la tiniebla era tan densa como que fuera un personaje o un ser. La gente no se puede levantar de sus lugares. Y la luz es algo, en este caso del capítulo 1 de Génesis, la luz no es la luz del sol ni la luz de la luna, sino que es el Padre declarando y decretando que la luz, que es Cristo por excelencia, se hacía presente después de la evaluación que hizo el Espíritu Santo. El Padre hizo la luz, hágase la luz, y separó la luz de la tiniebla. O sea, marcó claramente dos situaciones diversas, pero esta luz es Cristo. El Padre envió el Espíritu Santo a estar alrededor del caos. Cuando el Espíritu Santo evalúa la situación, envía a Cristo Jesús para poner la luz en el ambiente. Trasladémoslo al tiempo actual, en el tiempo actual que estamos diciendo. Cristo Jesús, como luz, nos abrió el entendimiento. Por eso fue que decidimos nosotros recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entre paréntesis, esta decisión fue porque el tiempo de tomar nosotros la decisión de recibir a Cristo en nuestras vidas era un programa previo que estaba establecido cuando fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, en Cristo fuimos bendecidos en los lugares celestiales. Cuando llega ese momento, nosotros decidimos por Cristo. Entonces, el área de tiniebla en nosotros está en el alma. Quiero que me entienda, hermano, lástima que no podamos estar aquí presencialmente para aclarar estas cosas y ampliarlas, pero la tiniebla está en el alma de los seres humanos. O sea, ahí está toda la herencia de la vana manera de vivir que recibimos. Ahí está toda la herencia de nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones de aprendizaje, en fin, y el Espíritu Santo, que cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo va haciendo paulatinamente en nosotros la luz de Cristo a través de la Escritura. Muy bien, veamos el capítulo 2 de Filipenses, veamos el verso 5. Mire pues, o sea, esto lo estamos viendo porque en el capítulo 1 de Apocalipsis, versos 1, 2 y 3, vimos que tiene que haber manifestación, tiene que haber evidencia. También lo vimos en el capítulo 12, verso 24 del Evangelio de Juan. ¿Se recuerda del capítulo 12, verso 24 del Evangelio de Juan? Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, va a dar fruto. Quiere decir que tenemos que entender. Ahorita quiero explicar esto porque hubo algunas dudas. Estamos en Filipenses 2:5, pero hubo algunas dudas al respecto de que, como dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, da fruto. Y acto seguido dice el verso 25 de Juan 12, el que tiene en más estima su vida temporal terreno para las cosas de Dios, pone en riesgo su vida y puede morir, su vida espiritual. Pero cuando alguien pone en su justo lugar la vida en la tierra, el Espíritu Santo va desplazando en nosotros la credibilidad terrena. Porque recuerda que vimos también 2 de Corintios capítulo 4 verso 18. Se recuerda que vimos el verso 16, el verso 17 y el verso 18. ¿Por qué lo vimos? Porque nos dimos cuenta que el Señor permite muchas veces tribulaciones para limpiarnos, permite tribulaciones para
refugiarnos en la Escritura. O sea, ninguna tribulación es para destruirnos. O sea, los problemas y las adversidades y las dificultades que el Padre permite que pasemos es con el propósito de que el Espíritu Santo, por la palabra, nos dé argumentos de restauración y aprendamos a confiar en Él. Por eso vimos en el verso 18 de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 18, que nosotros tenemos que poner los ojos no en las cosas que perecen, sino en las cosas que a vida eterna permanecen. Esta es una escuela espiritual, es una escuela que el Espíritu Santo nos pone a nosotros la certeza, la convicción, la confianza y el creer, la obediencia y la fidelidad, como consecuencia que la palabra es un fundamento, un sustento, una roca inconmovible en nuestras vidas. Entonces, no es de morir físicamente. La palabra morir, esta palabra quiere decir separarnos. Cuando alguien muere se separa el cuerpo y el alma. Pero entonces cuando dice hay que morir para que haya fruto, quiere decir hay que separarnos de las cosas que a todas luces son tiniebla. O sea, cuando hablamos de tiniebla estamos hablando de aspectos que están opuestos a lo que Jesucristo quiere. Pero leamos el capítulo 2 de Filipenses 1. Dice, haya pues en vosotros, Filipenses capítulo 2, verso 1, verso 5, verso 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir. Fíjese pues, es importante que yo antes tenía mucho problema, lo confieso. Permítame decir esto que yo estaba equivocado. Yo antes decía, ¿para qué el griego? ¿Para qué el griego? ¿Por qué no de una vez del arameo al español, del hebreo al español? ¿Verdad? Pero hermanos, vine a caer en la cuenta con el transcurso del estudio de la Escritura que el griego tiene una influencia cultural impactante. Lo hablábamos el domingo recién pasado. El griego es un idioma impactante en nuestro idioma actual, y es un idioma es un idioma romance, dicen, que hace muy evidentes las cosas y nos las aclara. Haya pues en vosotros este sentir. Esa palabra sentir quiere decir froneo. Mire pues, haya pues en vosotros este sentir, froneo. La palabra froneo quiere decir ejercitar la mente. O sea, no es que de repente usted ya tenga el sentir de Cristo Jesús. No, tiene usted que ejercitar la mente, tiene que tener usted un consentimiento. O sea, usted consciente interiormente el sentir, quién es Cristo. Usted consciente quién es Cristo. Esto se llama froneo. Yo estoy consintiendo dentro de mí y estoy ejercitando mi mente para que mi mente, que es el receptáculo de toda la información que me sirve para vivir, entonces me estoy haciendo convicto, me estoy haciendo esclavo, me estoy haciendo doulos, me estoy haciendo siervo. La palabra me está convirtiendo. Entonces, froneo es un ejercitarse en esto, es una continua búsqueda genuina. Por eso yo le decía a usted lo que inicialmente le mencionaba. Es la posibilidad. La palabra sentir es la posibilidad que nos abre la mente a algo plausible, o sea, algo muy impresionante, muy impactante que nos autoconvence. Vuelvo a leer. La palabra froneo, ejercitar la mente, quiere decir tener una opinión bien definida, una opinión dispuesto, estar uno en una dirección. Quiere decir también poner la mira. O sea, froneo. Haya pues en vosotros froneo, este sentir. O sea, es un ejercicio. No es de súbito que usted ya tiene dentro de usted el sentir de Cristo. Es un ejercicio paulatino, como consecuencia de que la Escritura empieza a crecer en usted y la tiniebla de la ignorancia, porque miren hermanos, la tiniebla que el Señor está venciendo en nosotros es la ignorancia. ¿Qué ignorancia? De no saber quién es Él. O sea, eso es lo que el Señor quiere con su palabra, ir desplazando la ignorancia de no saber quién es Él.
Eso es lo que Dios quiere. Por la palabra Él quiere vencer en nosotros la ignorancia de no saber quién es Él, la autosuficiencia de no saber quién es Él, de creer nada más lo que vemos, porque nosotros no somos de los que creen en las cosas que perecen, sino que son los que creen en las cosas que a vida eterna permanecen. Esto fue bien complicado, porque fíjense, hermanos, que en la historia de Jesús sobre la tierra, los discípulos lo empezaron a dejar, lo empezaron a abandonar. ¿Se acuerda del 6:66 del Evangelio de Juan? Dice que los discípulos lo empezaron a abandonar cuando Él empezó a hablar que Él era el pan de vida bajado del cielo. Mire, los discípulos no ejercitaron su mente, sino con la primera expresión que Él tuvo, diciendo, bueno, y este nos va a dar a comer su cuerpo, este nos va a dar a tomar su sangre. Cuando oyeron a Jesús decir esto, ellos automáticamente se separaron de Jesús, a tal punto que Él tuvo que decir a los de Él, ustedes también van a dejarme. Y Pedro salió al paso, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Estoy hablando de Juan capítulo 6, versos 66, 67, 68. Muy bien, sigamos leyendo. Froneo, ya sabemos qué es froneo. Ejercita tu mente. ¿Quieres conocer cómo era Cristo? Ejercita tu mente. Ponte en una dirección, define tu conducta, define tu postura, busca en la palabra qué es lo que Dios quiere, qué es lo que espera de ti. Aquí nadie vino por casualidad. Esto no es un accidente espiritual, esta es una elección, es una escogencia. Se recuerda el capítulo 15, verso 16 del Evangelio de Juan. No me escogieron ustedes a mí, yo a ustedes los escogí, porque el propósito es que ustedes den fruto. Y el fruto es conocer la verdad y caminar en esa verdad. Es un estilo de vida, es un estilo de vida que es plausible, es impresionante, es impactante, es contundente. El testimonio de las personas el testimonio de Juan provocó que Dios le diera la revelación de Jesucristo. O sea, el siervo Juan, la cualidad del siervo Juan, es cierto que escribió un evangelio, escribió 3 cartas, escribió el libro de Revelaciones, pero realmente dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, dándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que dio testimonio de ser siervo. Mire qué interesante. Entonces, tener una mente, como acabamos de decir, una mente froneo, una mente que se ejercita, una mente que se documenta, una mente que busca la vida eterna, una mente que aunque sea por curiosidad, tiene que investigar quién es Cristo Jesús, y se va a dar cuenta que esa curiosidad es una parte de la tiniebla. Sigamos leyendo. Dice, el cual, dice el verso 7 del capítulo 2 de Filipenses. El verso 6, dice, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Escuchó eso? O sea, había un propósito, había un plan, había una delegación, había un compromiso, había un sentir. Él tenía un sentir. El sentir era ir a rescatar a las ovejas que un día estuvieron en su rebaño cuando no teníamos cuerpo. Esto tendríamos que explicarlo, pero no es el momento. Cuando estábamos en la presencia de Dios, ahí nos perdimos. Pero como ya habíamos sido sellados como propiedad del Hijo, cuando descendimos a la tierra y nos dieron cuerpo, igual que a Él se le dio cuerpo, a Jesús se le dio cuerpo para venirnos a rescatar. Y nosotros tenemos que, por Cristo Jesús, froneo, tener el sentir de Cristo Jesús para poder ser dignos el día de su venida, de ser hallados irreprensibles. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se vació, se despojó. Dice, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, dice la palabra, se despojó. Otra palabra que se usa es se anonadó. Esa palabra es la palabra que no. Esa palabra quiere decir vaciarse, quiere decir neutralizarse, quiere decir hacerse nada. Mire qué interesante. Esa palabra que nos también es una palabra primaria
quiere decir dejar vacío. No tuvo su deidad como algo a que aferrarse. Antes bien dice que el Señor se vació para que en su área de vacío entrara el alma humana y pudiera Él experimentar con nosotros las cosas que vendrían. Esto lo hemos visto varias veces ya, ¿verdad, hermanos? Pero como nunca está de más la Escritura, y traer la memoria es parte del compromiso y la responsabilidad de los ministros. O sea, el ministro tiene que traer a memoria la palabra escrita. Le decía yo hace unos días, creo que el lunes, qué aburrido que usted siga hombres, qué aburrido que yo siga hombres, qué aburrido que porque un hombre predica así o asá, yo vaya tras él. No, sigamos a Jesucristo, porque un ministro que lo que está haciendo con ardides es que se le siga a él y se le vea como luz de Cristo, eso no tiene que ser así. La función del ministro es anunciar a Cristo, contarles quién es Jesucristo, lo que hizo Jesucristo, a qué siervos va a premiar. Mire cómo dice el capítulo 4 de Hebreos. Esto ya lo vimos, pero ¿y qué tiene? Pues no vimos en Filipenses capítulo 3. Repitamos y repitamos las mismas cosas, porque repites las mismas cosas. Al fin, la palabra que es piedra y es martillo y es fuego, algún día va a quebrar dentro de mí la dureza de la tiniebla de la mente que yo tengo, y va a penetrar el Señor ahí y va a restaurar mi área interior, que es la delegación del Espíritu Santo de parte del Padre, como promesa del Hijo, para quebrar esa dureza que hay dentro de mí de tiniebla, de ser sabio en mi propia opinión, de ser autosuficiente, de creer que soy eterno solo porque gozo de salud o de alguna forma de belleza física o de alguna estabilidad financiera. Por tanto, dice, verso 14 del capítulo 4 de Hebreos, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos firmes la delegación que Él nos dio. O sea, todos tenemos una delegación. Por eso, hermanos, la Escritura es importante. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu Santo, porque la letra para haciendo cabezones teólogos, pero el Espíritu Santo para haciendo gente con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Mire pues, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, que no pueda entender nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, porque Él se hizo hombre. Lo que estamos viendo en Filipenses capítulo 2, el sentir de Él era irnos a rescatar, venirnos a salvar, tomar la condición de cordero, morir en la cruz del Calvario y resucitar para que en su resurrección, reconociendo a Cristo en su resurrección, nadie muera jamás. Recuerde lo que dice el capítulo 11, verso 25 del Evangelio de Juan. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Todo el que está en Cristo Jesús, permítame usar la palabra, automáticamente, porque dentro de él circulan genes eternos, genes divinos. Eso le digo porque dice la palabra que tenemos nosotros la posibilidad tenemos la posibilidad de hacernos partícipes de la naturaleza divina. Le voy a dar ese texto porque ese texto lo hemos usado muchas veces. Y segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Dónde nos vamos a quedar? Hebreos 4:15. Vaya. Veamos pues, segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 4. Oiga pues, todos los que hemos recibido a Cristo Jesús calificamos en este texto. Por supuesto que debemos de dejar que el Espíritu Santo vaya, como dice primera de Juan capítulo 1, verso 5, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 5 también. La tiniebla no puede sostener el poder de la luz. ¿Y por qué no lo puede sostener? Porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario venció la tiniebla. O sea, cuando dice la tiniebla venció la ignorancia de no saber quién es Cristo Jesús. La ignorancia se resume así: no saber quién es Dios, no saber quién es Cristo, no saber quién es el Espíritu Santo. Por eso, cuando Cristo Jesús hace retroceder
en nosotros la ignorancia o la tiniebla, es para prevalecer Él dentro de nosotros. Mire lo que dice el verso 4 de 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo salido de la tiniebla de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Este verso habría que explicarlo, pero la concupiscencia, se recuerda usted lo que... Vamos a Santiago, ya que estamos, nos metimos por ahí, siempre estamos allá en el capítulo 4, verso 15, ¿verdad? Pero vamos a Santiago. Santiago está despuesito de Hebreos. Mire pues, verso 13, miremos lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie con el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entendamos esto, porque estamos allá en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. ¿Verdad? O sea, la corrupción es una característica de la tiniebla. Y la tiniebla está almacenada en la concupiscencia del hombre. Aún así, las grandes, gloriosas y preciosas promesas que se nos han dado nos hacen y nos capacitan para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Espero haberme explicado. Regresemos al capítulo 4 de Hebreos, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que nos entiende, que nos comprende, que nos conoce, porque Él estuvo en condición de hombre. Todas las adversidades y dificultades que usted pasa, todas, aunque estemos en el tiempo este tiempo tremendo de estos medios de comunicación, que jamás nos imaginamos que fueran a ser así, nunca pensamos que eso fuera a pasar, pero aquí está pasando porque se está cumpliendo Daniel. En los postreros días se va a acelerar todo esto. Miremos lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué le parece? 1 Corintios capítulo 10, verso 13. 1 Corintios capítulo 10, esos versos los hemos visto, pero Filipenses 3, si usted dice, ese ya lo vimos, mi argumento con ustedes, verso 3 de Filipenses. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Ya tenemos. No nos ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna dificultad, ninguna adversidad, ninguna tribulación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser atribulados, ser probados, ser metidos en dificultad más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la dificultad, con la adversidad, con la tribulación, con el problema, la salida. Para que podamos soportar, o sea, ¿y qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Veamos primera de Pedro capítulo 5, verso 10, y ahí vamos a terminar porque hoy tenemos el tiempo bien contadito, porque después de esta exposición entra el grupo de jóvenes con hermano Romeo y su amada esposa, y los 8, 9, 7 jóvenes, con uno que se congregara es más que suficiente. Con un alma que se rescate, es la hoja perdida, es el dracma perdido, el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Con uno que sintonice, con uno que escuche, hermanos, ya estamos hechos. Recuerde que bueno, total, no cambiamos el tema. Primera de Pedro capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que Hebreos 4:15, después que 1 Corintios 10:13, después que hayas pasado, padecido dificultad, adversidad, por un poco de tiempo, Cristo mismo va a usar esto para perfeccionarnos, para afirmarnos, para fortalecernos y para establecernos. Entonces, los siervos tienen que ser depurados con la experiencia de la dificultad, de la adversidad. Nadie se convierte en siervo de un día para otro. Así como nadie se convierte en hijo de Dios porque es oyente, porque es creyente, porque es discípulo, porque es siervo, porque es amigo. Tiene que transitar, tiene que experimentar, tiene que ir paulatinamente pasando por diferentes pruebas, y estas pruebas van a ir confirmando en él el hecho de que Dios lo va a perfeccionar. O sea, cuando entramos en problemas, si buscamos a Dios con diligencia, si esperamos en Dios con certeza, con convicción, con confianza, creyendo, con obediencia y con fidelidad. Mire, hermano, para eso sirve la palabra. Y si no tiene usted argumento de palabra en la gran dificultad, en la gran adversidad, y no quiere contar sus problemas, y no quiere usted entrar en administración, suplique el día jueves, mañana creo que ora hermana Ninet, hable con hermana Blanquita y dígale: hermana, quiero que oren por mí, porque estoy pasando gran adversidad, gran dificultad. Y miren, hermanos, Dios soluciona los problemas, si usted quiere, en el último minuto. Porque no hay justo desamparado, ni semilla ni simiente de justo que mendigue pan. Dios va a proveer. Yo estoy a tu mano derecha, yo estoy a tu diestra, yo te guardaré, yo te proveeré, yo te sustentaré, yo soy tu roca, yo soy tu reposo, soy tu auxilio, yo soy tu oportuno rescate. Dios no nos va a fallar. Y dice la Escritura entonces, el sentir de Cristo Jesús, froneo, o sea, Él también se ejercitó. Él también se ejercitó. ¿Cómo sabemos que Él se ejercitó? Veámoslo pues, Hebreos capítulo 5. Ahí nos va a decir que Él se ejercitó. O sea, Él se ejercitó. Él se ejercitó. Él se ejercitó. Veamos lo que dice el verso 8. Él se ejercitó. A mí estos versos me gustan mucho porque estos nos demuestran que Él era un hombre. O sea, aquí se confirma Hebreos 4:13. Se confirma Hebreos 4:13. Se confirma Filipenses capítulo 1, versos 2, 3, 4, 5 hasta el 11. Se confirma Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Él era un hombre. Él tomó forma de hombre. Él está a la diestra del Padre. Él es Dios. Él conoce nuestra fragilidad. Él conoce nuestra debilidad. Él nos conoce perfectamente bien. No solo porque es omnisciente, no solo porque es omnipresente, no solo porque es todopoderoso, sino porque Él pasó nuestra condición humana. Mire cómo dice: Él se ejercitó, el froneo, el sentir de Cristo Jesús fue un ejercicio dentro de Él. Y dice el verso 8: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Quiero que tome nota: oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo, hijo. Él ya está en la condición de hijo, y aunque era hijo, o sea, la batalla en este mundo siempre va a estar presente, pero el auxilio de Dios y las promesas de Dios y el respaldo de Dios nunca van a fallar, nunca van a faltar. Y si usted no tiene elementos escriturales para enfrentarse a la adversidad, enfrentarse a la dificultad de los problemas, llame a su pastor y cuéntele, llame a la pastora y diga: mire, tengo este problema, ¿qué hago? Y va a haber palabra oportuna para usted, para que se convierta esa palabra en su roca inconmovible y en su punto de partida. Nunca se olvide que la roca que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo, y la cabeza del ángulo, que es Cristo Jesús, está con nosotros, está por nosotros y está en nosotros. Y aunque era hijo, por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación.
para todos los que le obedecen. Los problemas lo primero que nos van a enseñar es a obedecer, a confiar, o sea, porque la fe viene por el oír. Hermanos amados, que el Espíritu Santo de Dios entre dentro de su casa, tome el control de su mente, froneo, para que usted se ejercite en la palabra que es Cristo mismo y el Padre respalde sus acciones y entonces la posibilidad se convierte en algo plausible en esta realidad que estamos viviendo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, reprendemos toda pandemia, reprendemos toda enfermedad y si en caso nos viéramos expuestos, clamamos misericordia para que nuestro sanador por excelencia nos brinde la sanidad que viene de lo alto. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga, que Dios lo respalde. Nos vemos el viernes, si Dios permite, a las 6 de la tarde. Amén y amén.